¿Qué tal, mis amados hermanos? Les envío un saludo aquí desde casita, desde mi hogar y saludándoles en el nombre del Señor. Al mismo tiempo, ya saben, aquí compartiendo un nuevo estudio con ustedes como cada martes lo hacemos. Y el día de hoy no es la excepción. Vamos a analizar el versículo 15 y 16 de la carta a Filemón. Y como las veces pasadas hemos estudiado, la carta a Filemón fue escrita por Pablo para su amigo Filemón y haciéndole una petición de recibir a Onésimo, quien le había hecho daño en el pasado. Recordemos que Onésimo era el esclavo de Filemón y ahora aquí le hace en el versículo 15 deja ver más claramente su posición acerca de qué era lo que le estaba pidiendo, mencionando ya específicamente el nombre de Onésimo. Así que vamos a iniciar con los versículos 15. El día de hoy hay una enseñanza muy profunda, pero creo que es muy importante que comprendamos qué es lo que sucede detrás de los asuntos humanos, detrás de los asuntos humanos, cómo se mueve la mano de Dios. Y creo que estos pasajes nos dicen de una manera suficiente lo que sucede atrás de las cosas que nosotros normalmente no vemos. Pero iniciemos, iniciemos diciendo que Pablo en el versículo 15 le dice a Filemón, tal vez por eso se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Versículo 16, ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Recordemos que Onésimo le había hecho mal a su amo Filemón. No sabemos de qué manera le perjudicó, pero de alguna manera le hizo mal. Y ahora Pablo está haciéndole una petición. La petición es, recibe a Onésimo de nuevo, porque ahora él se ha convertido a Cristo, es una nueva persona, ya no es la misma persona, ahora él es una persona que si antes te era útil en el sentido terrenal, o más bien era inútil en el sentido espiritual, ahora te es útil en todos los aspectos. Y aquí vemos que Pablo hace algo interesante al hablar de Onésimo. Si ustedes se dan cuenta, Pablo le dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. Eso llama la atención. ¿Por qué no Pablo? Una de las preguntas que surgen aquí es ¿por qué no Pablo preguntó? Tal vez por eso Onésimo huyó de ti por algún tiempo, pero no dice eso. Y aunque en el español no se deja ver tan claramente algunas cosas, déjenme explicarles algunas pequeñas cositas. Se alejó. En el griego esto es una voz pasiva, es una característica de los verbos en griego, la voz pasiva. Y lo que tenemos aquí es que Pablo le está diciendo de alguna manera Onésimo fue alejado de ti por algún tiempo. Y luego dice también, tal vez. Pablo no está diciendo yo conozco todos los misterios, pero me atrevo a pensar que Onésimo fue alejado de ti o se alejó de ti por algún tiempo y con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El para qué surge, o más bien trata de decirnos el propósito del por qué Onésimo. Siempre los para qué en la Biblia son muy importantes observarlos, porque nos dicen muchas veces los propósitos, ya sea de una oración o ya sea de un párrafo
o del libro o de un libro o una carta completa. Y en este caso, al parecer, el para qué está tratando de definirnos lo que está sucediendo en esta oración. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. Y el propósito es para que ahora lo recibas para siempre. Estuvo solamente un corto tiempo alejado de ti, pero ahora ha venido o regresa a ti para que le recibas para siempre. Recuerden que la carta estaba siendo llevada por el mismo Onésimo a Filemón, y eso representaba un gran riesgo para Onésimo, porque no sabía si Filemón accedería a perdonarle. Pero porque la carta está en el Nuevo Testamento, nos atrevemos a creer, bueno, principalmente los estudiosos, los eruditos, se atreven a creer que si esta carta está en el Nuevo Testamento es porque verdaderamente eh, eh, Filemón recibió a Onésimo de vuelta. Ahora, entonces la voz pasiva, ¿para qué se utiliza esta característica del verbo? Bueno, se puede utilizar para enfatizar algunas cosas, y en este caso también podría ser, se alejó, podría ser un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es una expresión que se utiliza para suavizar una palabra fuerte, o también a veces los eufemismos se utilizan cuando alguien quiere, no quiere ser demasiado, o quiere ser franco, pero no quiere ser agresivo. Entonces para eso son utilizados los eufemismos. También se utiliza para eh, suavizar ciertas palabras que pueden resultar agresivas. Eh, por ejemplo, para nosotros en México una palabra que puede resultar agresiva podría ser la palabra tonto. Y para suavizar esa palabra, a veces tratamos de utilizar eufemismo. A veces sin darnos cuenta hacemos el uso de los eufemismos, eh, utilizando otras palabras que no hieran a la persona. Para no decirle tonto a una persona, podemos decirle en otras palabras, no, no hagas eso, no hagas lo otro, porque puedes causar problemas, en lugar de decirle directamente la palabra tonto. Y con eso a veces hacemos el uso de ciertos eufemismos. Y en este caso, Pablo está suavizando mucho su lenguaje, y en lugar de decirle, tal vez por eso huyó de ti por algún tiempo, y él dice, no, no, no. Voy a suavizar mi lenguaje, y puso, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. Ahora, la voz pasiva en el Nuevo Testamento tiene el uso muchas veces de subrayar la agencia de Dios en los asuntos de los seres humanos. O sea, ¿a qué me refiero con la agencia de Dios? La agencia de Dios nos referimos a que Dios actúa en los asuntos de los hombres de una manera que no comprendemos en su totalidad. Entonces la voz pasiva a veces hace alusión, o se trata de atribuir, se atribuye. La voz pasiva muchas veces se utiliza para, cuando hacemos el uso para atribuir, o se atribuye a los propósitos de Dios. La voz pasiva tiene el propósito de atribuir a los propósitos de Dios algún asunto. Y en este caso la voz pasiva entonces nos dice, nos está tratando de comunicar eso, se alejó de ti. O sea, hay alguien más que tuvo que ver en este asunto. En otras palabras,
lo que posiblemente esté diciendo Pablo a Filemón es, ¿sabes qué? Oye, hay algún asunto más allá de lo que podemos ver. Hay un asunto más allá de lo que podemos ver y quiero que tú te des cuenta y quiero que veas la mano de Dios en los asuntos que suceden a menudo en la vida cotidiana. Quiero que sepas que es muy posible que Dios haya estado presente en el asunto. Qué bien sería para nosotros pensar bajo estos términos, ¿no? En la vida cotidiana, porque hay muchas cosas que nosotros vemos como malas, pero que muchas veces Dios está de alguna manera orquestando todo para que se lleven a cabo sus propósitos. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, donde, si ustedes recuerdan la historia, podemos ver a José siendo llevado a Egipto. Fue llevado a la casa de Potifar en primer lugar como un esclavo y después es llevado a la cárcel y así sucesivamente van pasando acontecimientos, pero uno de los acontecimientos es que sus hermanos le venden como esclavo a algunos mercaderes. Y ese acontecimiento que hicieron sus hermanos, era muy probablemente que sus hermanos vieran ese acontecimiento como algo muy malo y terrible, y era un acontecimiento muy malo, muy terrible, pero José puede ver algo más allá de lo que hicieron sus hermanos. Y José en el versículo 20, en el capítulo 50 de Génesis, le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que dice Génesis 50, 20. Entonces, lo que podemos ver es que detrás de los asuntos humanos, Dios está orquestando las cosas para que sucedan. Y aquí, aunque lo estoy diciendo de manera muy general, porque de manera teológica hay muchos acercamientos para hablar acerca de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, hay muchos acercamientos de los cuales hoy no es el propósito hablar de ello. Lo que sí quiero enfatizar es que como seres humanos nosotros tenemos muchos problemas y dificultades en el corto transcurso de vida que tenemos en este mundo. Y normalmente las personas sin Dios atribuyen única y exclusivamente estos acontecimientos al devenir humano, o sea, como si todo lo que sucede en este mundo depende única y exclusivamente de los seres humanos. No digo que todo, pero la mayoría, me atrevería a decir que la mayoría de las personas en este mundo creen que las personas son las únicas responsables y últimas responsables de todos los acontecimientos humanos. Por eso cuando a veces eh, eh, una persona nos hace mal, decimos, la culpa la tiene tal persona por lo que me está pasando. Yo no estuviera así si no fuera por causa de esta persona que me hizo mal. Yo no estuviera así si este acontecimiento hubiera tenido otro tinte. No sé, pero normalmente las personas sin Dios tienden a ver la vida de esa manera y algunas veces hasta los mismos cristianos ven los asuntos y los acontecimientos humanos como si dependiera todo única y exclusivamente de los seres humanos, de las personas. Y no es así. Y aquí es lo que Pablo está subrayando con el uso de la voz pasiva. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti o fue alejado de ti, que es lo que diría la voz pasiva, por algún tiempo, eh, para que ahora lo recibas para siempre. De manera sutil, entonces, lo que Pablo está diciéndole a Onésimo, lo voy a escribir para que quede
registrado la suposición que, que subyace esencialmente es, es que Dios es el autor de la transformación. Es que Dios es el autor de la transformación de Onésimo. De Onésimo que le separó de Filemón durante un tiempo. Durante un tiempo, a fin de llevar a cabo, dicha transformación. Una oración algo larga, pero creo que es importante que veamos el propósito. Las palabras que estoy mencionando aquí son palabras que yo estoy tomando de eh, David Garland, un autor de donde yo me estoy apoyando. Entonces se las estoy tomando prestadas a Garland, un erudito del Nuevo Testamento. Entonces, esto es la suposición que subyace a esta oración, que Dios es el autor de la transformación de Onésimo, que le separó de Filemón durante un tiempo a fin de llevar a cabo dicha transformación. Aquí es donde vemos la providencia de Dios, la soberanía de Dios en los asuntos humanos. Ahora, con esto no quiero decir tampoco que Dios es el autor del mal, como si Dios hubiera orquestado todo para que pasara eso malo. No, la Biblia creo que es clara en ese aspecto, o por lo menos podemos deducir en la escritura que Dios no es el autor del mal. Y no voy a entrar en discusión más profunda en este aspecto, pero lo único que quiero decir es y subrayar es que de alguna manera que no entendemos, porque ese es otro de los aspectos que es importante saber, que aunque la Biblia nos dice que Dios está orquestando todo, es algo difícil tratar de penetrar la mente de Dios en ese aspecto y decir cómo exactamente suceden las cosas, cómo Dios está orquestando todo. ¿Por qué? Porque aquí pueden surgir muchas preguntas y dificultades a la hora de interpretar, ¿no? Porque si Dios fue el que causó necesariamente que Onésimo llegara a la cárcel con Pablo y también puede surgir la pregunta si Dios fue el que orquestó que Onésimo le causara mal a Filemón. Y bueno, yo creo que podemos decir que no necesariamente Dios haya causado que Onésimo le causara mal a Filemón. Lo que podemos decir es que Dios utilizó este suceso de la vida de alguna manera que no podemos entender para llevar a cabo la transformación de Onésimo. Como suceden problemas tanto en la física cuántica, en la ciencia, para poder comprender nuestro universo, hay misterios para comprender de una manera, ¿cómo podemos decirlo? De una manera eh, los asuntos en el universo macrocósmicos, por decir un término, no encuentro otro término más sencillo, en los asuntos macrocósmicos, o sea, me refiero al estudio de lo que sucede en el universo, en los planetas, en las galaxias. Hay muchos misterios que la ciencia no puede entrar a saber cada
cada cosa que sucede en ese macrocosmos, pero también hay cosas que no podemos saber a nivel microcósmico, o sea, en el asunto cuando entramos al asunto de las bacterias, de los virus, lo que está sucediendo actualmente en nuestro mundo, ¿no? No podemos entender en su totalidad qué es lo que sucede con dichos microorganismos y todo ello, ¿no? Hay misterios, para la ciencia hay misterios, así también lo hay para la teología. En la teología hay misterios que los teólogos, los estudiosos, reconocen que es imposible entrar a conocer de una manera profunda lo que Dios hace en este mundo. De la misma manera que la ciencia tiene problemas para conocer el universo en el que vivimos, de la misma manera hay limitaciones, diría yo, para conocer a Dios. De hecho, en la teología se utiliza hay un término que se utiliza para describir a Dios, los actos de Dios, que Dios es trascendente. Eh, Eso también se utiliza para conocer la persona de Dios. Dios es un ser trascendente y a la misma vez podemos decir que en otro sentido es inmanente. O sea, Dios está muy cerca, lo podemos conocer. Dios es un Dios que se puede conocer, pero a la misma vez Dios es un ser tan grande que aunque nos deja conocer parte de Él, no podemos conocer absolutamente todo de Él. Y esta es una de las cosas que no podemos descifrar, ¿no? Que Dios, de alguna manera, orquesta todos los acontecimientos del mundo, pero Él no es el responsable del mal. Así que para hablar de la providencia de Dios, creo que con esto nos debiera bastar por hoy. Eso es lo que dice también Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Diríamos que este pasaje se puede aplicar muy bien a Filemón, porque dice, y sabemos que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Filemón, como ya vimos anteriormente, era un hombre que amaba a Dios, que amaba a los santos, que velaba por los santos. Entonces, si él era una persona que estaba amando a Dios, podríamos decir que los acontecimientos en la vida de Filemón eran acontecimientos que ayudaban al bien. Y el contexto de Romanos 8:28 es que ayudan a bien para que Cristo sea formado en vosotros. O sea que Cristo estaba siendo formado en Filemón. Ahora, seguimos adelante. Seguimos adelante y le sigue diciendo Pablo a Filemón, ya no quiero que ahora recibas a Filemón para siempre, lo vas a recibir para siempre, pero ya no como un esclavo, ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como a un adelphos agapetos. Es las palabras griegas que se utilizan, adelphos agapetos. Lo que tenemos entonces aquí es adelphos, es la palabra que se utiliza para hermano, y querido es la palabra agapetos o agapetos. Ahí la pronunciación es un poco difícil también, pero son las dos palabras que se utilizan. Recíbelo ya no como esclavo, sino como a un hermano querido, muy especial para mí. Pablo puede estar diciendo esto muy especial para mí porque recordemos que Onésimo se convierte bajo el ministerio de Pablo. Entonces es muy probable que Pablo esté diciendo muy especial para mí porque era su hijo espiritual, pero mucho más para ti, porque aunque mi relación con Onésimo es espiritual, es mi hermano, es mi hijo espiritualmente,
pero para ti es doble el beneficio porque era para ti, ahora es tu hermano espiritualmente, pero ahora más que tu hermano, ahora él va a ser, bueno, como lo era antes, casi un familiar tuyo que te servía y estaba contigo físicamente. Así que él va a ser doblemente de doble beneficio para ti, o sea, más querido por ti ahora que él se ha convertido en el Señor. Y no es que ahora va a ser solamente un mejor esclavo, ¿no? Lo que Pablo le está diciendo ahora en esta nueva condición, eh, que él es, que él ya ha conocido a Jesús, ha conocido del Evangelio, ahora recíbele, ya no como esclavo, como algo mejor, como la nueva identidad que ahora él tiene. Y aquí vemos también el énfasis de la palabra persona, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Dos aspectos que Pablo dice. Recíbele como persona y como hermano en el Señor, porque recuerden que en el pasado los esclavos eran vistos como, o eran comparados a animales. Se les comparaba a los esclavos como animales sin derechos. Los esclavos en el contexto grecorromano no tenían derechos. Y ahora Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? En los asuntos humanos, ahora Onésimo tiene verdaderamente lo que, como él es una persona y ahora recíbele como a una persona también, con derechos, con sus obligaciones, claro, pero ahora Onésimo tiene que ser visto por ti como una persona y no tan solamente como una posesión. Así que aquí vemos el doble eh, recurso que utiliza Pablo para hacerle ver a Filemón cómo tiene que ser ahora recibido Onésimo como persona y como hermano en el Señor. Así que si podemos, no voy a entrar en más profundidad. Quiero hacer algunos acercamientos de manera práctica que aquí es como si Pablo estuviera diciendo, Onésimo, Onésimo será siempre tuyo, pero a otro nivel, no como una posesión, no como una, no como una posesión, sino como tu hermano. Así que lo que le está diciendo otra vez para recapitular un poquito lo que hemos venido diciendo, aunque Pablo no atacó directamente la esclavitud en su tiempo de una manera directa, pero sí lo atacó de manera interna, atacó el verdadero problema de la esclavitud, que era cómo se veía desde el punto de vista interno. Pablo está tratando de ir a la raíz, porque el problema del ser humano desde la cosmovisión cristiana es el problema del corazón, del pecado, de lo interno. Hay algo de manera eh, mm, subjetiva dentro del ser humano que le hace mal y eso se llama pecado. El pecado podría ser definido, me gusta cómo lo definió el pasado eh, Rabí Zacarías, una persona, un apologista muy bueno. Él dice que el pecado es la falta de propósito eterno, es la falta de conformidad de las acciones humanas con los propósitos de Dios. Así que cuando nosotros fallamos a ese propósito con el cual Dios nos creó, estamos pecando. Nosotros fuimos creados para tener relaciones amorosas en base al amor, en base al respeto,
en base al cariño. Pero cuando en el mundo antiguo se daba la relación de esclavo-amo, era solamente para utilizar a una persona para el bien propio. eh, o sea que esa relación no era correcta. Por eso es que nosotros condenamos, o no más bien nosotros, sino desde un aspecto de vista moral, creo que la dignidad humana importa y por eso las que ejercen la prostitución están denigrando su dignidad, su característica de persona, porque los que contratan servicios de una persona que se está prostituyendo, solamente están viendo el beneficio propio y están utilizando a las mujeres como a un objeto. Lo mismo sucede con la pornografía, ¿no? Cuando alguien está consumiendo pornografía, se está utilizando a las personas como simples objetos. Y lo que Pablo está haciendo aquí es realzando el carácter de persona y no que las personas no son animales, como en el mundo antiguo se veía a las personas en la condición de esclavo. Así que es muy importante que nosotros pensemos en esto, ¿no? Lo que actualmente está pasando en Estados Unidos, que algunos consideran que el hecho sucedido con la muerte de esta persona de apellido Floyd, algunos lo están asociando a lo que es el racismo. Eh, algunos la asocian con el racismo y aquí no voy a pronunciar una posición exactamente, pero lo que sí quiero mencionar es que lo que el cristianismo hizo fue poner esas semillas en el primer siglo para abolir la esclavitud, para abolir el racismo, sabiendo que todas las personas son creadas coiguales, con el mismo valor, con la misma dignidad. Así que no importa el color de nuestra piel, no importa eh, eh, no importa necesariamente dónde hayamos nacido, la cuestión étnica, no importa esos aspectos a la hora de definir el valor humano. El valor humano es algo intrínseco que Dios asigna a todos los seres humanos, así que por eso el dañar esa dignidad humana es algo muy malo y muy grotesco para Dios. Pero es el cristianismo quien viene a plantar esas semillas eh, y es el que viene a poner el fundamento para que esos derechos puedan ser obtenidos por cada persona. Esos derechos que ahora podemos gozar, ¿no? Es gracias a que el cristianismo puede prestar un soporte y un fundamento para esa moral. Así que lo que puedo yo entonces resumir, y creo yo que las palabras importantes que debemos de resaltar es, si lo pudiera decir con una frase, es que Pablo le está diciendo a Filemón, mira la mano de Dios, mira la mano de Dios en este eh, acontecimiento. De manera resumida, si pudiéramos decir algo, creo que esto es el pensamiento central en estos dos versículos. Así que eso es algo que también nosotros, a nosotros nos ayuda a reflexionar en que los asuntos en la tierra que a veces son vistos como malos, inclusive los asuntos buenos, ¿no? De alguna manera que no entendemos en su totalidad, pero Dios está obrando en todos los acontecimientos humanos. No hay una partícula en el universo que no esté gobernada por Dios, por el sabio consejo de Dios, por el amor de Dios, por la justicia de Dios. Así que yo creo que eso nos da paz a la hora de enfrentar los problemas y los acontecimientos humanos, porque
Eh, es cierto que todos tenemos que pasar por acontecimientos malos, pero ¿cómo cambia nuestra mentalidad cuando los vemos desde un punto de vista teológico, ¿no? Y con esto no quiero dar a entender a que todos tienen que estudiar de alguna manera profunda la teología. Todos tenemos de alguna manera un conocimiento teológico, sea bueno o malo, pero sí es importante que nosotros tengamos como ese chip teológico para ver los asuntos humanos, ¿no? Eh, nosotros tenemos que ponernos esos lentes a la hora de ver todos los problemas que acontecen en el mundo y decir que de eso que sucede en el mundo, algo Dios tiene que ver, y que no entendemos, pero sabemos que a Dios no se le está escapando nada en este mundo. A Dios no se le está saliendo de control el mundo con la muerte de Floyd. A Dios no se le ha salido de control el mundo con la llegada de los gobernadores a cada país en este mundo. A Dios no se le sale el control de las manos al ver lo que sucede en nuestro México con el virus y en todo el mundo, ¿no? A Dios no se le ha salido de las manos el control. Dios sigue siendo rey, sigue siendo un Dios soberano y es muy bueno que meditemos en estos aspectos como también en su momento Filemón pudo haber pudo haberle ayudado el pensar que detrás del alejamiento de Onésimo, Dios estaba de alguna manera misteriosa obrando para la transformación de Onésimo y ahora recibirle no tan solamente como un esclavo, sino como algo mejor, como un hermano muy querido y especial, como una persona y hermano en el Señor. Así que espero que esto le haya sido de bendición, que el Señor les bendiga.